Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su cápsula de Mirada Familiar. Somos Carla e Indalecio y en esta ocasión vamos a estar platicando de los desafíos que existen en la crianza en esta era digital. Pues bien, este es un tema que a todos los que tenemos hijos y que ya le empiezan a mover algún móvil o alguna tableta nos debe de interesar. Y es que no por nada hay estadísticas en el que en promedio los hijos pasan hasta 7 horas por día conectados a una pantalla, ya sea en un televisor, ya sea en una tableta, ya sea en un móvil, ya sea en la computadora, se la pasan 7 horas en promedio. Entonces aquí la pregunta es, ¿les hace bien, les hace mal? De eso vamos a hablar el día de hoy. Oye, y estas 7 horas son sin contar que a veces ya utilizan las pantallas para temas educativos, es decir, a veces dentro del aula ya empiezan a utilizar pantallas o bien por las tardes tienen que usar dispositivos, ya sea computadoras o bien tabletas, para hacer alguna de las tareas. Entonces estamos hablando como de estas 7 horas aparte y luego si pensamos un poquito, oye, pues el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas están entre la escuela, entre lo que deberían de dormir? Y ahí empieza un poquito lo alarmante, porque si en promedio estamos hablando de estas 7 horas, pues decimos, y entonces ya no les queda mucho tiempo para algunas otras actividades extracurriculares donde puedan esparcirse un poco, ¿no? Hablando de deportes, hablando de experiencias artísticas, aprender un instrumento, pintura, baile, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo que el tema de las pantallas empieza como a abordar muchísimas de las horas de su día y justo cuando hablamos de estas cantidades de horas nos empezamos a dar cuenta que toman tiempo de sus momentos de dormir. Y ahí se vuelve un detalle importante, porque cuando niños y jóvenes no duermen bien, seguramente no va a funcionar las cosas bien para el día siguiente. A ver, seamos claros, la tecnología es muy buena, es como decir, puede tener cosas muy buenas y también cosas muy malas. Hablemos de lo muy bueno, o sea, les ayudan muchos temas de aprendizaje, conocen cosas nuevas, aprenden a navegar, aprenden a estar en un ambiente digital, los prepara también definitivamente para el futuro, se enteran de mucha información, también conectan con gente que está de fuera. A ver, sí, hay muchas cosas muy positivas, pero como todo, hay que balancearlo, porque de nada nos sirve nada más decir, es que es muy bueno y mira, mi hijo va a aprender habilidades. Decía un papá que nos platicaba, no, yo sí lo dejo que juegue todo el tiempo porque ya las futuras operaciones de los médicos son con robotitos y todo. Espérame, qué bueno, pero no es para que le des rienda suelta también en ese tema. Claro, y bueno, hablando un poquito, esos son los desafíos, ¿no? Pero también perdóname, estamos hablando buenas. Las cosas buenas, pero también existen algunos desafíos. Y uno de ellos muy importantes que tenemos que estar al pendiente, pues es que esta sobreexposición puede generar un daño para el joven o para el niño, ¿no? Y justamente en esta sobreexposición, pues no nada más es hablando, oye, pues los ojos, qué tanto se pueden dañar, porque ya hay personas con más problemas de la vista, etcétera, de cómo brillan las pantallas, etcétera, sino también la adicción que generan. Es muy conocido que las pantallas en general, pues nos generan alguna adicción, tienen algún comportamiento a nivel de la química cerebral, sobre todo cuando son muy interactivas, videojuegos o el contenido que estamos viendo en redes sociales, etcétera. Y tenemos por ahí que controlar estos tiempos. Creo que ese es uno de los primeros tips que podríamos tener, sabiendo que la sobreexposición puede generar también adicción. Tenemos que tener tiempos limitados para nuestros jóvenes y nuestros niños en las pantallas y que sea una regla importante, una regla que se siga y que esté bien dialogada con ellos para que no quieran todo el tiempo transgredirla y que sepan que hay un daño que se les puede generar. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad. A ver, la seguridad de que pueden entrar a algún sitio que sea pornográfico, que pueden ser casados por gente que quiere aplicar el grooming, es decir, hacerse pasar por jóvenes a lo mejor de su edad o gente que es muy buena onda, lo que tú quieras en algún videojuego o en algún chat y que pues quiere aprovecharse de ellos para conseguir alguna información bancaria o pues incluso hasta pues casos de secuestro, de violaciones, de extorsiones, etcétera. Tema de sexting. O sea, hay tantas situaciones que se presentan en el tema de la seguridad.
Hay también algún impacto importante en las habilidades que tenemos sociales y de comunicación. Es impresionante cómo existen jóvenes hoy en día que presentan mucho nerviosismo para poder entablar relaciones con otros cara a cara. Y es que no podemos olvidar que no es lo mismo interactuar a través de una pantalla, de mensajes de texto, de contestar publicaciones en las redes sociales, a platicar de viva voz y cara a cara con una persona. Cuando platicamos de frente y presencialmente, bueno, pues estamos viendo gestos, hay comunicación no solo verbal, sino no verbal. Estamos queriendo contestar de inmediato, ¿no? Es una comunicación inmediata en el mismo momento. Entonces no tenemos la posibilidad de editar cómo nos sentimos, si algo nos emocionó, si algo nos disgustó. Nuestros gestos transmiten esta emoción que pudiéramos estar sintiendo y nuestras palabras, nuestro cerebro tiene que estar como conectado de inmediato porque escuchamos y estamos contestando, ¿no? Es como este va y ven de la comunicación y hay una inmediatez. Sin embargo, cuando estamos a través de las pantallas, pudiéramos editar o retrasar esos comentarios. Muchos jóvenes dicen, bueno, es que cuando yo estoy hablando a través de los textos, de los mensajes, pues yo puedo escribir algo, lo vuelvo a leer, si no me gustó, lo borro, lo edito, lo cambio y entonces de alguna manera ya la conversación no es igual de fluida y bueno, justo pueden como maquillar lo que está ocurriendo, pero cuando yo hablo con alguien de viva voz, esto no lo podemos hacer, externamos emociones, externamos nuestras palabras, podemos decir, ay, disculpa, me equivoqué y cambiar un poco, pero esto no ocurre. Entonces, los jóvenes justamente a veces es un gran nerviosismo poder interactuar con alguien porque no saben o ya no tienen la habilidad de tener estas comunicaciones tan normales que teníamos antes. Bueno, el otro punto tiene que ver con la presión social. El hecho de estar viendo a lo mejor algunos influencers o estar viendo en redes sociales a otros amigos, a otras personas, pues no distinguimos lo que es una producción para que se vea todo bonito, esos momentos a lo mejor de felicidad, de disfrute de otras personas, que la vida por completa. Entonces eso genera un alta nivel de presión para algunos jóvenes y niños de decir, yo quisiera estar en esa misma situación que él, yo quisiera esa cantidad de viajes, yo quisiera esos artículos, etcétera. O sea, eso genera un altísimo nivel de comparación en el que no están satisfechos con su propia vida. Y no enfocados, porque en realidad estamos viendo lo que otros tienen y no disfrutamos como de las experiencias propias, ¿no? Con esta aspiración de estar viviendo las experiencias como otros los podrían estar viviendo. Y por eso queremos también mencionarles algunos tips para los papás de cómo podríamos hacerle frente a estos retos de los cuales hemos hablado de la era digital. Como decíamos en un momento, uno es el tiempo de exposición, tener límites claros respecto al tiempo que se pasan con las pantallas, interactuando con ellas, y creo que eso es una de las principales cosas que podemos hacer con los jóvenes y explicarles también los riesgos que estas pantallas pueden tener para sus vidas, para que ellos tengan conciencia de por qué es importante no pasar tanto tiempo frente a ellas. El segundo sería por ahí que supieran los riesgos que hay y cómo tener seguridad. A veces podemos tener algunos candados, ¿verdad? Sí, porque así como le enseñamos a nuestros hijos, a lo mejor con el tema de hacerle caso a extraños, de cómo cruzas la calle, de fijarte ciertas cosas, hay una ciudadanía digital. Entonces tenemos nosotros a nuestros hijos que explicarles eso. Yo sé que tú como papá y mamá vas a decir, oye, pero es que a mí no me lo enseñaron. Entonces lo tengo que aprender yo para poderlo transmitir a mi hijo. Es bien difícil nada más aventarlo y que a ver cómo lo hace, a ver cómo se lleva con la gente. No tiene idea de qué publicar, cómo publicarlo. A qué sí aceptar, qué no, qué descargar, con quién sí hablar. Eso nuestro hijo no lo sabe, lo está aprendiendo casi sobre la marcha. Requiere que nosotros le demos indicaciones. Y bueno, también podemos co-navegar con ellos, no solamente las indicaciones, sino decir, oye, nos sentamos con ellos, que ellos vean cómo utilizamos nuestras redes sociales, cómo interactuamos, cómo platicamos a través de texto con otras personas. Ellos pueden ir aprendiendo como de este ejemplo, si bien muchos de los papás no teníamos estas herramientas a las edades que las están teniendo nuestros hijos, pues será importante que nosotros podamos acompañarlos. Y también tener por ahí, pues bueno, estos candados, ¿no? Hay algunos candados de navegación de control parental, se le
le llaman, ¿no? Estos candados de control parental nos ayudan muchísimo a empezar a limitar algunos contenidos de la web. Si hay pornografía, si hay cosas con alguna violencia, etcétera, a veces estos controles parentales nos ayudan a que se limite esta exposición y surjan de la nada, porque la realidad es que así es el internet. A veces existen estos llamados pop-ups que brincan y se muestran sin que nosotros hayamos hecho algo puntual para verlos, y nuestros hijos se pueden ver expuestos a contenidos no aptos. Entonces, el control parental será importante que lo consideremos dentro de la utilización de aparatos digitales. Bueno, pues está claro que este es un tema importante a tratar con nuestros hijos. Cuando hablamos de educación, pues tenemos que educar en la vida digital, tenemos que educar en su andar, en cómo se relacionan con la tecnología, en cómo aprenden a balancear, a no cargarse solamente en el tema digital, que es sumamente atractivo por lo divertido, por lo novedoso, por lo estimulante que puede ser para un niño y para un joven. Tenemos nosotros que ayudarles a nuestros hijos, porque por sí solos va a ser muy complicado que lo hagan. Por eso nos tienen a nosotros sus papás. ¿Cómo le ayudamos a que sepa balancear, a que sepa andar? Porque este andar tecnológico va a ser muy bueno, pero si no estamos nosotros a un lado, se puede convertir en una gran pesadilla para la familia. Y definitivamente es algo con lo que nosotros tampoco crecimos, es normal que nos vayamos a equivocar, y creo que eso también debería de bajar un poquito el estrés para los papás. A veces, la verdad es que estamos aprendiendo en conjunto con ellos, por lo cual tenemos que mantenernos actualizados. No podemos decir, nada más te doy un aparato, te doy un celular, te doy una tableta, te doy una computadora, y nosotros no actualizarnos en los riesgos que pueden tener nuestros hijos alrededor, porque es como si nosotros dijéramos, oye, abro la puerta de mi casa y que el que pase por la calle pueda entrar. Bueno, así es navegar en internet. Tenemos que actualizarnos y tenemos que acompañarlos. Les damos muchísimas gracias por estar aquí en esta cápsula y los esperamos para la próxima cápsula de Mirada Familiar.